saludando por aquí una vez más en nuestro programa de sobrevivientes. En días pasados, en una reunión que hice en casa con unas amigas, estábamos hablando de las generaciones y se estaba comentando algo que sucedió y alguien dijo, no, porque la juventud de ahora no entiende, no hace, no vira. Yo me puse a pensar, hace tiempo, y por venir del mundo de la publicidad, donde teníamos que entender el consumidor, que yo decía, se está valorando mal la juventud de ahora. Si yo me pongo a ver, yo soy de la generación baby boomers, calculen, los nacidos los años 50, después vinieron los años 60, 70. Esas generaciones que a mí me toca vivir, y mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, yo entiendo que es una generación que no ha aportado nada a la sociedad dominicana. Cuando digo nada, es porque la generación anterior a la nuestra, los padres de nosotros, fueron batalladores, batallaron contra una dictadura, realmente estaban empapados de lo que estaba sucediendo. Nosotros, mi generación ya viene en la época después que vienen los hippies, peace, brother, ay sí, todo tranquilo, pero realmente, ¿qué tanto nosotros nos involucramos en nuestras políticas? ¿Qué tanto nosotros hemos hecho por nuestro país? Si me pongo a ver en redes sociales, mi generación y la siguiente, o sea, estoy hablando de los 50, 60, 70, lo único que nosotros vemos es que este país se fuñó. La juventud mejor que se vaya. Aquí los políticos no saben hacer nada, aquí los políticos roban. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por nuestro país? Me pregunto yo. Le pregunto a mi generación y a las generaciones posteriores. A partir de lo que pasó en la bandera, nosotros vimos una juventud que se desbordó. Nosotros estamos viendo cada día más muchachos jóvenes que se están diciendo, yo puedo hacer algo por mi país, yo quiero hacer algo por mi país. No le tienen miedo a meterse en la política, porque muchos de nosotros somos temerosos de meternos en la política. No, yo no me quiero meter en eso. Tú sabes que dicen de una vez que todos los políticos son corruptos. Y por eso, quizás hemos permitido cosas y lo único que hemos hecho es criticar. A mí me duele sobremanera cuando en las redes sociales nosotros acabamos nuestro país. Cuando nosotros hablamos que los políticos dominicanos todos son unos corruptos. Cuando nosotros decimos que el dominicano es vago. Cuando nosotros decimos que este país es sucio. No nos estamos dando cuenta que cuando yo digo que el dominicano es vago, yo estoy diciendo que yo soy vaga. Cuando yo digo que somos unos corruptos, yo digo que soy una corrupta, porque yo soy dominicana. Ahora, aparte de eso que lo digan, yo sí me siento ser dominicana, yo sí creo en el dominicano y entiendo que el dominicano no es vago, como mucha gente dice. El dominicano no es vago y está demostrado. ¿Por qué cuando el dominicano se va siempre dicen el dominicano es una parte de nuestra sociedad en Estados Unidos, en España, que es trabajadora? Ah, no, que el dominicano cuando se va es que se pone trabajador. Mentira, mentira. Nosotros tenemos que estar conscientes que todo lo que nosotros decimos en las redes sociales no lo ve solo el dominicano, lo está viendo el mundo. Entonces nosotros estamos acabando con República Dominicana en el mundo. Es que cuando, como usted tiene sus hijos y tiene su esposo, y usted se sienta a decirle a los amigos, a decirle a los vecinos que mi hijo no sirve o que mi marido es un tal y un cual, el daño se lo está haciendo usted mismo por permitir entonces hacer todo eso. Dicho esto, que nunca me meto en cosas políticas, pero sí quería decirlo, es como un desahogo, y más que estamos en política, pero me agrada muchísimo ver cuánta gente joven se está involucrando. La generación que nosotros decimos que están perdidos, la generación que nosotros decimos que no saben hablar, es la generación que se está ahora mismo involucrando en la política, lo que nosotros no hicimos. Entonces, estamos tratando en este programa de que gente jóvenes que han decidido entrar en política, que han decidido dar la cara por nosotros, vengan y nos cuenten sus historias. Historias que son de sobrevivientes, por todo lo que dije antes. Decir ahora mismo me voy a meter a política cuando tú tienes 20 y pico de años, tú dices, esa es guapa, esa es una sobreviviente. En el día de hoy
tenemos una joven que la acabo de conocer entrando al canal realmente, o sea, físicamente sí había leído de ella, que me encanta su sonrisa, su espontaneidad, que habla mucho de ella, que decidió ser candidata a diputado por la provincia de Santo Domingo Oeste. La voy a presentar, yo voy a dejar que ella cuente su historia y a partir de ahí, entonces nosotros haremos preguntas. Así que les doy la bienvenida a Nicole Pichardo. Bienvenida. Gracias, Nelly. Wow, me pusiste a llorar. No. Esa introducción. Yo soy Nicole Pichardo, yo pertenezco al Partido Opción Democrática y tengo 25 años, que es la edad mínima, constitucionalmente hablando, para aspirar a una diputación. Bueno, este viernes cumplo 26. Ah, o sea sí, que ya estoy del otro lado. Gracias por esa introducción y me tocó mucho porque justo estamos atravesando un proceso muy dificultoso y retador en República Dominicana con el tema del cambio climático, las lluvias intensas y todo eso tiene que ver con la política y yo sé que por mucho tiempo le dimos la espalda a la política, pero la juventud dominicana se ha despertado una y otra vez. A mí, yo estuve ahí en la Plaza de la Bandera y a mí me hacía mucha gracia cuando decían se despertó la juventud y yo, pero es que la juventud nunca se ha dormido. El 4% movido por juventud, claro. El paquetazo movido por la juventud, la resistencia a la cementera en los Haitises, la juventud, las escuelas que tomaron por el 4%, la juventud. Entonces yo creo que a veces pertenecemos a una cultura un poco adultocéntrica, que no nos ve a nosotros como adultos, aunque tenga 25 claro. años, y que nos dice, al igual que el mercado laboral, que no tenemos suficiente experiencia. Entonces yo me pregunto cuándo es que vamos a tomar la experiencia, si no empezamos ahora. Entonces yo decidí incursionar en el activismo feminista hace ya 10 años, cuando yo tenía 15. Primero como una cosa muy casual, yo necesitaba desahogarme. Yo nunca estuve, y estoy muy agradecida por eso, nunca naturalicé ni he naturalizado que en República Dominicana maten a las mujeres y a las niñas. A mí eso no me parece algo normal. Yo no encuentro una justificación posible a que le quiten la vida a niñas y a mujeres. Yo no encuentro una justificación posible a que nosotros no tengamos, por ejemplo, educación sexual integral en las escuelas. Yo no encuentro ninguna justificación posible a que la única razón por la que las mujeres y las niñas dominicanas salgan en las portadas de diarios es porque un fulano las mató, o las abusó, o las violó. Entonces, esa incomodidad por esos sucesos que están todos los días en el periódico, me llevaron al activismo feminista. Y cuando yo llegué a mi primera marcha, que fue un 25 de noviembre, yo dije, pero esto es. Encontraste tu razón y tu motivo. Yo dije, esto es, porque se sintió como una catarsis colectiva. Y yo dije, o sea, lo que me molesta a mí, también le molesta a más mujeres y a más personas de la sociedad, no solamente mujeres. Claro. Lo que a mí me parece irracional y peligroso y deprimente, a otra persona también le molesta y tienen siglos hablando de eso. Entonces, cuando yo llegué a esta marcha y yo veo esto, yo digo, ya llegué donde tenía que llegar. Y la verdad es que yo sentí una emoción de validación enorme. Y desde ese momento yo he participado en todas las marchas que puedo y desde hace unos como 5 o 4 años para acá he participado en la organización de las marchas. Antes yo simplemente iba y de hecho la primera fui sola y después cada vez iba con alguien más y mi familia y mis padres y mis amigos. Eso te iba a preguntar, ¿y qué opinan tus padres de todo esto? Bueno, yo tengo la suerte y la dicha de ser criada en un hogar donde las discusiones políticas siempre estuvieron. Okay. Yo no soy hija de políticos, mis padres son arquitectos ibaeños que emigraron a estudiar en la UAS en su adolescencia. Pero siempre en la sobremesa de mi casa estaban las discusiones políticas. De hecho, la persona que me enseñó el 4%, porque yo tenía mucha duda, porque yo veía estas vallas amarillas en la calle, no sabía qué eran, yo tenía como 10 años o 9, fue mi papá. Entonces, yo quiero hacer también un llamado a los padres. Yo creo que es muy importante, Nelly, que los padres no veten las conversaciones políticas del hogar. Claro. Es muy necesario que se converse sobre los asuntos públicos, sobre los problemas estructurales. Cuando yo descubrí que las feministas de allá de los 70 decían que lo personal es político, a mí me cambió la vida. Porque fue lo mismo que me pasó en la marcha, lo mismo que yo aprendí en mi casa. Lo que te afecta a ti personalmente, claro, como individuo, le afecta a otros. Lo que tú haces o dejas de hacer, como vivimos en una sociedad colectiva, impacta a otro, aunque tú no lo conozcas o no la conozcas. Entonces, mis padres siempre han apoyado mi activismo, pero también, por un lado, me decía mi mamá y mi papá, muy chulo el activismo, pero si no llegan a la política, no va a pasar nada. Entonces, me iban motivándome con que incursionar en la vida política. Realmente. Sí.
Y yo pensé que lo iba a hacer a otra edad. Yo pensaba que yo lo iba a hacer. En mi mente yo nunca tuve rechazo a la política. Sí tengo rechazo, todavía lo tengo, a la cultura política tradicional dominicana, que es distinta. Los dinosaurios de la Pero política. la política como ciencia es una cosa hermosa y es una gestión de conflicto constante. Es consenso y negociación y eso es maravilloso. Porque le falta mucho a la República Dominicana de eso. Ok, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué tú estudiaste? Yo estudié negocios internacionales en INTEC. Negocios internacionales. Ok. ¿Hiciste alguna especialidad después, maestría? Sí. Dime, cuéntame un poco. Estudiando negocios internacionales en INTEC, me di cuenta, gracias a algunos profesores maravillosos que tuve, que a mí lo que me gusta, Nelly, es estudiar a la gente y entender por qué la gente se comporta como se comporta. Tú parecías a mí. Eso fue lo que a mí eso fue. Entonces yo tomé geografía humana y nos enseñaron sobre, eso era una electiva, como de 2 créditos, o sea, una cosa Geografía humana. Geografía humana. Explícate eso. Y ahí nos enseñan cómo las ciudades, por ejemplo, deben estar diseñadas para atraer, pero también para funcionar, y que deben funcionar no solo para el turista, sino para el que vive aquí. Y yo Oye, dije, interesante. wow, pero yo no me siento que yo puedo vivir en Santo Domingo. Yo puedo vivir en Juan Dolio, mediodía, pero yo no puedo vivir en ese país donde todo el mundo vacaciona. Yo no vivo tranquila, ni feliz, ni tengo acceso a un transporte público de calidad. Y cada vez que llueve, se para la ciudad. Yo pensaba. Después tuve una clase que se llamaba macroeconomía y luego microeconomía con un profesor que nos enseñó mucho sobre el valor de lo público y de la gestión de lo público, porque lo público, los servicios públicos tienen que funcionar. Este profesor se llamaba Sigfrido y, por ejemplo, fue la primera persona que me explicó que ir en el metro en realidad no cuesta 30 pesos, no cuesta 30 pesos, en ese momento eran 25, sino que el Estado subsidia una parte por ser el transporte un servicio necesario para la producción de bienes. Okay. Y yo, pero mira qué interesante, esto me hace sentido. Claro. Pero luego llego, y ahí es que donde se paran las aguas, a antropología. Y eso fue revolucionario, Nelly. O sea, ahí yo empecé de la mano de Fátima Portorreal, la profesora, a, por ejemplo, desmontar estereotipos de belleza que no nos sirven a las mujeres y que nos exponen a mucho peligro, por ejemplo, las cirugías plásticas masivas y a temprana edad. Pero también aprendí a tolerar y a entender la diversidad de las personas, la diversidad del dominicano, cómo se compone la sociedad dominicana, porque muchos, me da risa porque tengo amigos del colegio que dicen, hay mucha gente que vive en Santo Domingo Premium. Entonces digamos que antropología me sacó del Santo Domingo Premium y me enseñó una autopsia de la sociedad dominicana. Y yo pienso que cualquier persona que aspire a gestionar este país tiene que saber que este país es muy, muy, pero muy diverso, de clase, de orientación sexual, de procedencia, de ideología política, aunque creamos que la gente no tiene, sí hay mucha ideología política. Y yo aprendí eso en la universidad. Entonces ahí yo me di cuenta que a mí lo que me gustan son las ciencias políticas y sociales. Entonces ahí me fui a un intercambio en INTEC a Corea del Sur. Wow, que súper interesante. Me fui un verano, 5 semanas a Corea del Sur con 19 años. Tú te imaginarás, o sea, eso fue revolucionario porque entonces yo, por ejemplo, aprendí. Ya yo me identificaba como feminista, yo entendía, por ejemplo, los roles y estereotipos de género como son moldeados culturalmente hablando. Pero cuando yo fui a Corea del Sur, yo me di cuenta, es que ser hombre en República Dominicana y ser hombre en Corea del Sur no es lo mismo. Explícanos un poco. Por ejemplo, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿qué se aprecia a nivel de estética de un hombre en República Dominicana predominante? Un hombre fuerte, que se vea bien masculino, con barba, con vello facial, musculoso. En Corea del Sur el hombre mientras más afeminado se ve, mejor. Mientras, por ejemplo, los hombres no se preocupan por tener mucha musculatura. Allá lo que gusta es un hombre que se vea súper higiénico, limpio y usa maquillaje. Usa mucho maquillaje. Tanto las mujeres como los hombres. De hecho, cuando tú vas a una tienda, tú ves maquillaje para él y maquillaje para ella. ¿De verdad? Sí, entonces ver todo eso fue como wow, o sea, ahí yo como que empecé a deconstruir muchos estereotipos que en realidad no nos sirven. Igual a las mujeres, por ejemplo, en Corea del Sur es un país muy machista, igual que República Dominicana, pero su machismo se demuestra de otras formas, distintas a la dominicana. Por ejemplo, en Corea del Sur, en el hogar, la gestora económica del hogar por excelencia es la mujer. El hombre es el que más recauda y el que más trabaja en la vida pública. Es el proveedor. Es el proveedor, pero la que gestiona ese dinero que llega a la casa es la mujer. Pero también eso no pasa por empoderamiento femenino. Eso también pasa por estereotipos y roles de género, porque dicen que los hombres naturalmente son ávaros y las mujeres no.
Y eso es un estereotipo que tampoco funciona, porque no es verdad Claro. que todos los hombres son ávaros y no es verdad que todas las mujeres son buenas gestionando las Claro, finanzas. claro. Entonces, todo ese programa que yo fui a hacer allá, que fue sobre liderazgo público, me hizo darme cuenta. Yo fui ensamblando las piececitas hasta que terminé la universidad. Y 3 años después apliqué una beca para una especialización en políticas públicas con enfoque de género. Y ya las terminé. ¿Y dónde eso era? Eso fue en la Universidad de Lanús, en Argentina. Desafortunadamente fue virtual por la pandemia, pero Ok. ahí estuve tengo que decirlo para Nuria. Todavía no he entregado tesis porque estoy en campaña. O sea, estoy en tesis y campaña. Está muy bien, o sea que la preparación, o sea, tú te has ido, tu vida te ha llevado y tu preparación a llegar al punto de decir, ok, ya yo me siento preparada para dar el salto, meterme a política y ser candidata a diputado. Yo creo que la vida y mis intereses, yo creo que una es resultado de toda la gente con la que he hablado, de toda la gente que la he educado, de toda la gente con la que ha compartido, hasta de todas las parejas que ha tenido. Y yo creo que los triunfos legitiman, Nelly. Y cuando yo vi que el diputado José Horacio Rodríguez hizo una campaña ciudadana y no gastó más de 5 millones de pesos, que es lo que gasta usualmente un diputado o diputada el día de las elecciones, se gastó 5 millones en un año. Claro. Yo dije, es posible. Yo me vi Sí, reflejada. realmente él ha sido como la punta de lanza, vamos a Ha decir. sido la punta de lanza. El triunfo de la buena política de la mano de José Horacio Rodríguez, nuestro diputado por la circunscripción número 1, más votado por el Sí. Distrito Nacional, fue la gota que rebosó el vaso en el buen sentido de mi vida. Porque yo me vi reflejada y representada, no solamente en su discurso, sino en su forma de hacer política. Que quizás por eso yo tenía tanta resistencia y decía que iba a participar en la política cuando yo tuviera más experiencia y cuando fuera mayor. Porque yo no me sentía como que yo podía encajar en las estructuras preexistentes de poder, en los partidos que ya existían. Y cuando yo vi esta forma de hacer política, yo dije, por ahí es que yo voy. ¿Sabes que ese es un partido, cómo que se llama? Opción Democrática. Opción Democrática, perdón, no fue que se me olvidó, es el Opción Democrática, que es de jóvenes. Uh-huh. El promedio de edad del partido es de 39 años. Subió ahora recientemente a 35. Porque fueron cumpliendo años ustedes. Sí, fuimos cumpliendo años. Pero yo quiero decir también, Eli, que yo creo que la colaboración intergeneracional es vital. O sea, yo creo que nunca es tarde para participar en política. Por ejemplo, siempre hemos hablado de que hace falta relevo en la política. Pero más que relevo generacional, yo creo que hace falta un relevo de ideas, sin importar el cuerpo que las habiten, la experiencia que tiene ese cuerpo. ¿Por qué? Porque nuevo no necesariamente significa mejor. Nosotros vemos como la política dominicana tiene un curso casi aristocrático, burocrático y monárquico, de que los que están en las posiciones de poder, los hijos heredan esos puestos, independientemente de si hacen el trabajo o no. ¿O no? Entonces, pero vienen con estas mismas ideas, solo que en un cascarón, Diferente. en una nueva carrocería, pero es lo mismo, el mismo vehículo. Entonces, yo creo que la colaboración intergeneracional hace mucha falta en la política. ¿Por qué? Porque, por La ejemplo, experiencia de la experiencia. Por Claro. ejemplo, Minú Tavares Mirabal es la presidenta de nuestro partido. Y yo siento que Minú, con su experiencia, a veces nos ahorra 5 metidos de pata al día. Claro. Porque nosotros de soñadores, de inexperimentados, a veces queremos hacer cosas que en realidad no proceden. Y gracias a la mirada crítica que ella tiene y otras personas que hay en el partido, por ejemplo, Lorena Espinosa. Lorena Espinosa es la fotógrafa del partido y Lorena tiene 30 años fotografiando los movimientos políticos y sociales dominicanos. Entonces, el equipo de comunicación de Opción Democrática se nutre de la visión de Lorena. Claro. Y se nutre de la visión de gente que tiene 19, 17 y 16 años. Y eso es hermoso. En política. En política. Sí, no, porque hay algo, o sea, la juventud es la juventud, pero la experiencia también de los mayores son lo que aportan y son la base de ustedes. Totalmente. O sea, ustedes van creciendo, ustedes van haciendo un camino, le es más fácil si la persona que estuvo delante dice, yo me voy a quitar, pero vamos a enseñarle a esto que vienen cómo las cosas para que sean más fácil, porque no es nada más, o sea, todo lo que se hizo es malo, no, eso no funciona así. No, todos los gobiernos tienen sus luces y sombras. Claro que todos, sí. y todos los partidos también. Y en todos los partidos hay gente buena. Y eso yo lo he confirmado mientras más entro en el sistema, en todos los partidos hay gente buena y gente mala. En todos los partidos. Y es una realidad que hay que enfrentar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema político dominicano, el sistema electoral,
te obliga a hacer acuerdos electorales por la forma en la que están compuestas las leyes y cómo funciona. Entonces, si tú andas por ahí, como dicen popularmente, despotricando a todo el mundo, por ejemplo, yo estoy aspirando a ir al Congreso. Eso quiere decir, Nelly, que yo tengo que convencer a 189 cabezas de que los proyectos de ley que yo estoy depositando son importantes y que voten a favor. Si yo voy al Congreso a creerme mejor que todo el mundo, yo no voy a lograr eso. No, claro. No se puede hacer política con el ego. Tenemos que hacer política pensando en el interés del país. Y lo digo porque yo también trabajé 2 años en el Congreso con José Horacio Rodríguez. Ah, o sea que ya tú te conoces. Sí, yo en esos 2 años fueron muy pintorescos, la verdad. Sí, Mi mamá y mi papá me decían, yo creo que después de que ella trabaje ahí no va a querer aspirar. Y fue todo lo contrario. Salí de ahí súper más convencida de que es urgente que las personas ocupemos los espacios de toma de decisión. Por ejemplo, se estaba discutiendo un préstamo que se iba a tomar para ampliar la línea del metro. Yo soy de Santo Domingo Oeste, o sea que los Alcarrizos son mis vecinos. Okay. Y yo sé lo importante que es tener un metro para personas de los Alcarrizos y de Santo Domingo Oeste. Pero ¿qué pasa? En la discusión de ese préstamo en el hemiciclo, lo que brilló era que cada diputado de la bancada oficialista o no, que tomaba la palabra, lo hacía para hablar de cómo su presidente de su partido en tal o cual momento o en el actual es el gran salvador y que por eso es que el metro se va a construir. O sea que no tenía nada que ver con lo que tenían que hablar. Nadie ahí, yo recuerdo, eso fue uno de los días que yo sentí más impotencia, de verdad se lo digo de corazón. Nadie ahí tomó la palabra para decir que por la construcción del metro de los Alcarrizos, las personas que viven ahí van a poder dormir algunos 2 horas más en la mañana. Para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo. Claro. Ahí lo que se habló es que mi presidente en el 96 construyó tal cosa, mi presidente en el 95 construyó tal cosa, ahí hasta se hizo apología a una dictadura. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que estamos tolerando que el Congreso sea tan malo? Y esto es un llamado a la ciudadanía. Lejos de rechazar el Congreso y de rechazar la política, nosotros lo que tenemos que politizarnos más y ser más críticos con nuestro voto, ser más conscientes. Yo soy de Santo Domingo Oeste y ahí la mitad de la población no está yendo a votar. ¿Por qué? Nosotros hicimos un estudio modesto con los recursos que tenemos y nosotros descubrimos varias razones. La primera, la gente dice, ¿para qué? Yo no siento la representación del diputado o la diputada, y son 7 representando a Santo Domingo Este. Yo no siento la representación de ese alcalde, yo no siento la representación de esa regidora o ese regidor. Entonces la gente dice, ¿para qué voy? A gastar media mañana mía para votar por gente que no me representa. O sea que tenemos una crisis de representación. La segunda, porque viven muy lejos de los colegios electorales donde votan. Okay. Y Santo Domingo Este es un terreno con muy poca planificación urbana, donde llegar a un sitio que usualmente te tomaría 10 minutos, te puede tomar 20, 30. Y la última, y no menos importante, mucha gente que vive ahí que no ha actualizado su cédula, o mucha gente que tiene su cédula que vive ahí, pero que no vota ahí. Entonces, eso es una cosa que tenemos que resolver también. Ok, vamos a un corte, pero seguimos ahora, que tengo algunas inquietudes acerca de todo lo que estás diciendo. Volvemos en breve. De vuelta aquí con Nicole, la verdad que hemos aprendido mucho de ella. O sea, estoy feliz de haberla invitado, de verdad, Nicole, de verdad, me ha encantado. Yo muy agradecida también. No, me encanta conversar contigo y con gente así que se ve, que le gusta, que le apasiona. Hablando de Santo Domingo Este, ¿cuáles son? Primero yo quiero decir algo, cuando se van a las elecciones, y yo pensaba que eso era yo nada más, yo decía, yo soy muy inculta, que se hablaban de la circunscripción 1, 2, 3 y 4. Yo vivo en una zona de la capital y me decían, ¿por quién tú vas a votar? Yo decía que yo no sé quién es que a mí me toca, qué senador y qué diputado, porque uno no sabe, porque te hablan de circunscripción. Yo no sé a qué circunscripción yo pertenezco, lo estoy diciendo honestamente. Entonces deberían de hablar como de zonas, o sea, tú vas por Santo Domingo Oeste, no la circunscripción tal, porque es que nosotros no entendemos de eso. O sea, el ciudadano común no te habla de que yo vivo en la circunscripción número 2 de la que sé yo que no. Claro. Yo vivo en Naco, en Piantini, en Gasco, en Los Alcarrizos. Así es que nosotros totalmente lo decimos. Entonces, tú vas por Santo Domingo Oeste. Entonces,
¿cuáles son los problemas que tú ves que tiene Santo Domingo, independientemente del problema general como país que podamos tener? Que vamos a hablar siempre, que si de la educación, que si entonces esos son problemas, óyeme, que lo tienen todos los países a mayor o menor escala, porque hay países que no tienen problema de educación para nada, pero tienen problemas, por ejemplo, de suicidio. Uruguay. Y en Europa se da mucho también. Entonces, cada país tiene un problema como país. Ahora, como zona, tú, Santo Domingo Oeste, ¿cuáles? Dame los tres mayores problemas que tú entiendes que tiene Santo Domingo Oeste. Lo primero que yo quiero decir es que la razón de que nosotros estemos tan despolitizados y tan desconectados del sistema electoral dominicano es una razón política. O sea, se han eliminado todas las materias del colegio, de la escuela, que hablaban de eso. Educación moral y cívica, o sea, eso no forma parte de la agenda de la educación, y eso es un problema, porque los que se benefician de que nosotros no sepamos nada de eso son los malos políticos. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, nadie sabe nunca cuál es su circunscripción. Yo misma no sabía que vivía en la 4 hasta hace como 4 años, o sea que... Pero es importante que lo sepamos, y en la parte de atrás de nuestra cédula lo dice. Sí. Entonces la gente que cuando tenga tiempo que voltee su cédula y lo lea. Perdón, lo dije a propósito. Yo sé que está en la cédula, porque es que la mayoría... Sí, no, es que lo que usted dijo es lo que predomina. Claro. Es lo que predomina. Entonces, Santo Domingo Oeste, por ejemplo, tiene 2 circunscripciones. La 5, que es Los Alcarrizos, y la 4, que es la mía, donde está Herrera, Mano Guayabo, Olimpo, Las Caobas. Entonces, puede ser que alguien escuche Santo Domingo Oeste en este programa, sea de Los Alcarrizos, y vaya a votar pensando que me va a encontrar en la boleta, y no me va a encontrar, porque esa es otra circunscripción. Entonces, ahí que está lo complejo del asunto. Entonces, sí, tenemos que pasar mucho tiempo explicando esto. Y eso es parte de la política, la pedagogía. O sea que a eso estamos. Ahora, Santo Domingo Este tiene 3 problemas principales, y uno de ellos es muy conveniente mencionarlo ahora. Nosotros tenemos un problema de planificación urbana terrible. Es un municipio que se creó mediante decreto hace alrededor de 25 años y ha crecido de una manera desproporcionada y sin planificación. ¿Por qué? Por varios problemas que son cadena. Uno de ellos es que el Distrito Nacional no puede suplir la demanda habitacional que tiene la gran ciudad. Exacto. Entonces mucha gente se va a vivir a Santo Domingo Este por un tema de costos. ¿Qué pasa? Que se están construyendo muchísimos complejos de edificios, de eso donde se mudan las personas que son, por ejemplo, de clase media, media alta, media baja. Y oiga lo que pasó ayer, en este fin de semana de las lluvias. Habían Santo Domingo Este, te estoy diciendo que se está mudando muchísima gente sin planificación, pero hay una particularidad del territorio, que es que tiene muchos arroyos. Mano Guayabo era un río, o sea, estaba lleno de ríos. La gente en la ciudad, en los 50 y los 60, iba a Mano Guayabo al río a bañarse. Entonces, tenemos un territorio que tiene muchos recursos hídricos, que por fruto de esta migración masiva y de esta falta de planificación, se volvieron cañadas. O sea, arroyos donde la gente iba a recrearse, hoy son ríos de basura y de plástico. Entonces, cuando llueve, estas cañadas, por consiguiente, se rebosan. Y como no hay planificación urbana, todas las personas que viven en la zona aledaña terminan siendo afectadas. Incluso construcciones que no son informales, que son formales, como estos edificios que menciono. Entonces, por ejemplo, allá se construyó un complejo habitacional sobre lo que era una cañada. Se secó la cañada y se construyó. Al parecer, no construyeron el alcantarillado necesario. Es importante mencionar que el Gran Santo Domingo, el 70% no cuenta con alcantarillado del Gran Santo Domingo. Entonces, se construyó sobre esta cañada porque simplemente se secó, no se hizo alcantarillado. ¿Y qué hace la naturaleza cuando él recobra su espacio? Se volvió una laguna de nuevo con estas lluvias. Entonces, los pisos de esos torres de edificios, que creo que tienen hasta 5 o 4, hasta el segundo piso llegó el agua. Y las personas que vivían en la zona aledaña, que viven ahí mucho antes de que se construyeran esos edificios, se tumbaron esas paredes porque por el que el agua, la contención no fue posible con tanta agua. Y por consiguiente, solo en una calle tenemos 12 fallecidos. 12. Personas que murieron asfixiadas o ahogadas. Ahora, este fin de semana. Este fin de semana. Yo estuve ahí ayer y la verdad es que para mí,
Yo creo que cuando una puede ver entre líneas y sabe que esto no es algo tan natural, que los desastres no son naturales, que son políticos, porque siempre han existido, lo que existimos después fuimos nosotros, y tenemos que aprender a gestionar y a construir tomando eso en cuenta. Cuando uno ve eso, uno sabe que se pudo haber evitado con planificación urbana. Y también lo digo porque como nosotros hemos tenido instituciones débiles, el Estado Dominicano es muy débil en su fiscalización, en todos los niveles y en todos los poderes, hemos destruido las áreas verdes de Santo Domingo Oeste. O sea, ahí no hay un solo parque donde tú puedas llevar a tus hijos, tipo el Mirador. Santo Domingo Norte tiene el Mirador Norte. Santo Domingo Este tiene el Mirador del Este. El Distrito Nacional tiene el Mirador Sur. ¿Qué tiene Santo Domingo Oeste? Nada. Cuando tú ves el mapa de la circunscripción desde arriba, la única área verde que se ve, el campo de golf del Metro Country Club. Un área privada. Y las áreas verdes, además de cumplir una función de recreación, cumplen una función de impermeabilidad en las ciudades y de pulmón. Entonces, tú tienes una ciudad construida bajo la lógica de que todo concreto es progreso, que no es verdad, que carece de alcantarillado, que carece de áreas verdes, por consiguiente tú tienes inundaciones masivas cada vez peores, peores y peores. Y bueno, mucha gente me dice, ok, pero ¿cuál es la solución? Oh, muy fácil. Yo te iba a hacer esa pregunta. Muy fácil. Primero, nosotros tenemos que empezar a votar por regidoras y regidoras que fiscalicen la labor del alcalde o la alcaldesa, porque ellos manejan presupuesto para construir áreas verdes, construir alcantarillado, incidir en el Ministerio de Obras Públicas para que se construya el alcantarillado necesario, pero no se hace. Segundo, tenemos que votar por diputados o diputadas que a la hora de votar por el presupuesto general del Estado todos los años, se fijen en el presupuesto para la prevención de riesgos de desastres. Porque lo que pasa en el es que le reducen presupuesto, pero se le aumenta el presupuesto a la publicidad estatal. Sí. Pero se le reduce el presupuesto a la mitigación de riesgos. Entonces, no es una solución inmediata, como no han sido inmediatas las construcciones de esos problemas. Pero los problemas de 20 años que vienen se empiezan a solucionar hoy, y eso empieza por representación política, por adecentar la representación política. Ok, pero tenemos ese problema ahora mismo. Lo que lo que tú estás diciendo es que tenemos que ver que se cumplan las leyes de urbanismo, o que se escriban, que se hagan, porque me imagino que no. Bueno, ahora mismo se aprobó la ley de ordenamiento territorial, es un hito de este Congreso, una ley que por fin va a normar y organizar al Gran Santo Domingo y a República Dominicana, pero es la primera vez. Ok, bueno, pero ya hay un primer paso. Claro, ahora que se cumpla. Exactamente. ¿Cuál es otro problema que tiene Santo Domingo Oeste? Sí, toma el agua segundo problema que tiene Santo Domingo Oeste, yo digo que en política hay necesidades sentidas y necesidades que existen, pero que la gente no necesariamente las ve como un problema. Okay. El embarazo adolescente es un problema a nivel nacional, y con esto quiero ser muy respetuosa porque no quiero mandar el mensaje allá afuera de que si tú eres adolescente y estás embarazada, tú eres un problema. No, es un problema político. ¿Por qué? Porque las adolescentes salen embarazadas por diversas razones, pero la principal es porque nosotros no tenemos una política educativa que contemple la educación sexual integral. Por consiguiente, tú tienes muchísimas madres jóvenes que quedaron embarazadas, muchas fruto de violaciones, que no pueden nombrar porque no tienen la información que le permite nombrar este suceso, y otras que simplemente no contaban con la información para prevenir un embarazo. Y esa educación sexual integral es muy importante porque te dota de información para tomar decisiones sobre tu vida. Entonces eso es un problema nacional, pero en Santo Domingo Oeste tenemos una de las tasas más altas y también tenemos un porcentaje de madres jóvenes muy importantes, lo cual me lleva al tercer problema. Hemos hablado siempre de que el embarazo adolescente tenemos que reducirlo, y yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué estamos haciendo, Nelly, para las madres jóvenes, que ya son madres? En República Dominicana existen infraestructuras de cuidados. Por ejemplo, tú tienes los CAIPI, que son los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, que son guarderías subsidiadas, no gratis, subsidiadas, porque tanto usted como el que está viendo paga impuestos cada vez que va al supermercado, entonces gratis no son. Entonces, ¿qué pasa? Esas guarderías existen, pero no dan abasto con la demanda que hay. Pero también se necesitan crear infraestructura para que las personas que son cuidadoras dentro de los hogares, no necesariamente que van a un lugar a llevar a los niños, pasen a ser empleados formales del Estado y ser cuidadores. Y eso implica que el Estado los va a formar, que el Estado los va a fiscalizar y que el Estado le va a otorgar a ellos sus derechos como trabajadores.
porque hoy en día eso lacera a las mujeres. ¿Por qué? Porque todavía cargamos con este estereotipo de que nos toca cuidar. Pero perdón, en esos hogares los empleados que están ahí no son empleados, o sea, están dentro de lo que es ser empleado, con todos los beneficios. En los CAIPI. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo quiero ir al Congreso? Porque yo quiero crear el primer sistema nacional de cuidados. Dígase, un proyecto de ley que primero reconozca el cuidado como un derecho, que está en la Constitución Dominicana, pero no se ha desprendido esa aplicación. Y segundo, que pase a comunicar estas estructuras de cuidado que ya existen, pero funcionan como un archipiélago, que pasen a ser organizadas bajo un mismo sistema. Y eso incluye a las personas mayores también con los CONAPE. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares donde se hace un estudio de factibilidad y resulta que sí, por ejemplo, en Herrera hace falta un CAIPI, que es una estructura. Pero hay lugares, por ejemplo, en Juan Andrés, Juan Adrián, en Bonao, que no hay suficientes niños para hacer una estructura grande, pero sí hay suficientes cuidadoras para formar y que trabajen en hogares particulares. Hoy en día estas mujeres trabajan en situaciones informales, o sea, si usted contrata a alguien para que cuide a sus hijos, si usted es buena persona, usted le va a pagar un salario digno, usted le va a dar los beneficios que usted entienda que puede darle, pero son informales. Si pasan a una estructura de cuidado, pasan a ser empleadas del Estado y pasan a ser formadas como tal. Ok, pero déjame plantearte esto, pensando yo en lo que estás diciendo. Tú dices de que tenemos problemas del embarazo en adolescentes, tenemos problemas de madres solteras, de muchachas jóvenes. Y estamos hablando de que el Estado, que los INAIP, o sea, pero ahí nosotros estamos cargándole todo al Estado. No, claro, es importante hacer la distinción. Claro. Entonces, esa es la parte que a mí siempre me hace ruido. Nosotros todos los problemas queremos resolverlos. El Estado tiene que... Se cayó ayer la pared, ¿eso es problema del Estado o el presidente? Aquí tú ves los noticieros y resulta que hay dengue. Señor presidente, venga a salvarnos del dengue. Mi hermano, no es el presidente que te va a salvar del dengue. Ponga atención usted en su casa, no tenga agua ahí, porque no, eso no es un problema del presidente, eso es un problema de yo como familia en mi hogar. Entonces, bueno, cosas, perdón, porque sí, yo sé, los INAP y los ICAIP y todo eso, perfecto, y qué bonito. Pero vamos a seguir nosotros dándole todo a la gente, porque ahí que está el problema, porque cuando tú vienes a ver también, como pasa en otros países, que la gente se ha acostumbrado, que el gobierno le da todo, que ahora están sentados en su casa arrancándose la barriga porque me dan cupones, me dan esto, me dan aquello. Es como el gas subsidiado, esto es subsidiado, todo es subsidiado. No, trabaje mi hermano. No, claro. Perdón, en los impuestos sobre la renta, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? Ah, pero si tú ganas hasta tanto, tú no pagas impuestos. No, eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque todos debemos, porque con el impuesto que yo pago, si tú no pagas impuestos, yo te estoy manteniendo a ti, eso no es justo. Ojo. Entonces, tenemos que, entiendo yo, me estoy metiendo como si yo fuera la candidata. No, todo el mundo tiene que opinar así mismo sobre la política. De que, ok, el gobierno va a hacer esto, el gobierno va a hacer esto, pero ¿qué vamos a hacer para que el dominicano, la gente entienda de que si tiene una hija, usted no puede verlo normal, como me pasó a mí con una señora que trabaja en mi casa, que la hija salió embarazada a los 13 años, y dije, pero es que no puede ser como tú lo permitiste. No, yo le dije a ella que no, porque yo a los 12 la tuve a ella, a los 12 años. Pero es una cadena. Yo la tuve a ella, pero yo era un mujerón. Y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia en tu cerebro? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo que pasa, Eneri, que también es una cadena. Por ejemplo, una madre que no tuvo educación sexual integral, tampoco se la puede dar a la hija. Entonces, por consiguiente, ahí se siguen perpetuando estos ciclos, muchas veces ciclos de pobreza. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, un sistema nacional de cuidados. ¿Por qué es importante eso para el desarrollo de la República Dominicana? ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que necesitan o se ven obligadas a tomar empleos informales. Por ejemplo, María, que vive en Herrera, ella va a tener que trabajar en la banca que está en la acera de su casa, que le va a pagar 7,000 pesos, porque esa banca le permite ver a su hijo cuando llega de la escuela o cuidar a su hijo desde los 0 hasta los 5 años que entra a la escuela. ¿Pero qué le conviene al país? ¿Que María siga en esa banca o que María vaya a la UAS, termine de estudiar y trabaje? Pero para que María pueda hacer eso,
ella necesita tener esas necesidades de cuidado de sus hijos cubiertas. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados, por eso también tiene un rol de fiscalización importante. Usted no aplica el Sistema Nacional de Cuidados si usted no está trabajando o usted no está estudiando. Ok, importante. Eso es muy importante. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, primero, hay muchas personas, y lo digo yo porque estoy también con conocimiento de causa, estoy muy constantemente en contacto con la persona de mi comunidad. Y lo que yo veo en la comunidad es lo contrario, Nelly. O sea, yo veo madres con 2, 3, 4 trabajos y un emprendimiento. Con vecinos cuidándole los hijos a los otros vecinos. Todo el mundo dividiéndose en 10,000 pedazos para poder dar abasto. Entonces, el Estado tiene un rol, no de padre, no es un Estado paternalista, pero el Estado tiene un rol de nivelar esas desigualdades. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo Nicole Pichardo criada en un hogar donde sus padres pudieron pagarle a una cuidadora, que Nicole Pichardo criada en un hogar donde, primero, no hay un padre, solamente hay una madre, que es lo que predomina en República Dominicana, y segundo, ella gana sueldo mínimo en una banca. Entonces, esas desigualdades nosotros tenemos que ver cómo la vamos a resarcir. Y, por ejemplo, hay países de nuestra región que ya tienen estructuras de cuidados y han demostrado ser rotundamente exitosas en reducir la brecha de pobreza. Por ejemplo, Colombia. Y lo más chulo de Colombia es que el gobierno local también está involucrado. O sea, la alcaldía de Bogotá, con el Ministerio de la Mujer, junto con el Ministerio de Salud Pública, pero también con el Ministerio de Vivienda y de Educación, tienen una estructura que se llama manzanas de cuidado, que ellos están articulando, conjunto con la Junta de Vecinos, estructuras de cuidado para las comunidades. Excelente. Y eso es maravilloso. Mira, a mí se me engrifa la piel. Porque ver eso, para mí, es por eso que yo estoy en política. Igual pasó en Uruguay. Tienen un Sistema Nacional de Cuidados, pero fue creado, al igual que Colombia, mediante un proyecto de ley. ¿Por qué tiene que ser un proyecto de ley, Nelly? Porque que entonces lo ponemos ahora en el gobierno de Nicole Pichardo, y cuando Nicole Pichardo se vaya, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Entonces tiene que ser una ley para que lo nombre como derecho y que sea reconocido como tal. Ok. Me gusta eso porque ya me doy cuenta que tú has hecho tu tarea. Volvemos en breve. La verdad que me ha encantado hablar con Nicole, como que se nos fue el tiempo muy rápido, tenemos apenas ya 3 o 4 minutos que nos quedan. Nicole, ¿cómo tú vas? O sea, todo político necesita, tú dijiste ahorita José Horacio invirtió 5 millones en su candidatura, ¿cómo tú te estás haciendo con esa parte? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón de los 5 millones. Sí. Nosotros estamos haciendo una campaña ciudadana, emulando lo mismo que hizo José Horacio. O sea, le estamos diciendo a la gente común y corriente como yo, mira, deja de comerte una empanada al mes, o de comprar una blusa al mes, o un vestido al mes, y dónalo a esta cuenta, que es la cuenta de la campaña. Sujeto a rendición de cuentas de los particulares. Entonces tenemos donantes fijos, que lo importante fue que empezamos antes, Nelly. Como empezamos antes, justo un año antes de las elecciones, hay gente que dona recurrentemente. Entonces a esas personas les rendimos cuentas de qué hacemos con su dinero. Y también algo que no te dicen, porque la mala política no quiere que tú lo sepas, es que cuando tú tienes un proyecto político y la gente cree en ti, aparecen muchísimas donaciones en especie. O sea, muchísima gente que tiene talento que lo dona a la campaña. Por ejemplo, nosotros hicimos el primer anuncio de campaña y eso fue totalmente donado. O sea, unas amigas que son cineastas se ofrecieron a grabarlo, otra que es cineasta y directora se ofreció a dirigirlo, otra que es guionista se ofreció a guionarlo. Entonces, a veces no es tanto recurso efectivo que se necesita, pero mucho recurso humano. Y gracias a Dios eso sí lo tenemos. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo tú sientes la gente, cómo te ha acogido en la zona que te va a tocar? Mira, yo pensaba que el reto iba a ser conseguir apoyo. Y el reto para mí ha sido gestionar los apoyos. Porque son tantos que a veces yo siento que no voy abasto. Digo, una persona que me escribe, mira, yo vivo aquí en La Caoba, yo quiero poner una valla tuya. Me escribió hace un mes, todavía no he podido poner la valla porque tengo que mandarla a hacer, imprimirla, medirla. Entonces, yo creo que es increíble. Yo creo que estamos en una coyuntura, yo estoy de acuerdo con tu teoría. Estamos en una coyuntura que se presta para que la juventud política avance y presente sus ideas. Y el otro día estamos en un volanteo porque mi partido lleva una candidata presidencial joven que se llama Virginia Antares. Yo la conozco muy bien, yo estudio con mis hijos en el colegio. ¿En serio? Igual que José Horacio. Bueno, entonces Virginia... O sea, eso sí lo conozco yo desde chiquitico. Bueno, Virginia es una lumbrera de chiquitita. Sí, entonces, sí, su hermana también. Así mismo. Virginia y yo fuimos a un volanteo por el territorio de Santo Domingo Oeste y como le cambiaba el rostro a la gente cuando nosotros le decíamos que éramos mujeres políticas.
cada músculo de la cara, yo me fijo mucho en eso. Era como, hasta el merengue nos cantaron de que si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Entonces yo creo que la coyuntura está muy buena para que nosotros participemos en política y que hay un entendimiento de que la política es para todo el mundo y que es hora de que participemos. O sea que yo estoy muy agradecida de vivir en estos tiempos y de estar viva en estos tiempos, de verdad que sí. Y demostrar de que la juventud sí tiene la cabeza bien amueblada, porque tú realmente, o sea, yéndote a hablar, eres una persona que tiene, y me ha llamado mucho la atención el ejemplo que pusiste de Colombia, o sea, que se ve que tú has buscado información, que tú no vas a inventar. No es de que no, porque yo voy a hacer pastelitos. No, espérese. Yo voy a ir, ¿dónde que hacen los mejores pastelitos? Yo voy a ese sitio, yo voy a averiguar y eso es lo que yo voy a hacer. Realmente te felicito. Me encanta. Tú no me tocas para yo ir a votar por ti, pero tú tienes a José Horacio. Exacto. Me alegra muchísimo de haber tenido la oportunidad de conocerte, de que todas las personas que nos ven los sábados en Sobreviviente también te conozcan, que conozcan a muchachos jóvenes que han decidido ir para poner a su país donde debe de estar y donde vamos en camino, porque la verdad es que cada día avanzamos, siempre vamos a tener problemas, eso no nos lo quita nadie, como todos los países. Yo tengo gente que me dice, yo le dije a mi hijo que se quedara a estudiar que se quedara a vivir en Estados Unidos. Yo digo, mira, a mí de este país no me saca nadie, yo te voy a decir algo. A mí tampoco. Vivir aquí, el dominicano tiene algo, que el dominicano nunca está solo. Y eso es lo mejor que tiene el dominicano. Un sentido de comunidad. El sentido de comunidad del dominicano no existe en ningún lado. Que te hablan de que hay violencia, en cualquier lado hay violencia, pero tengo un sobrino que vive fuera que él dice, sí, pero aquí tú sabes por dónde caminar y por dónde no caminar. O sea, tú sabes dónde te puedes meter y dónde te puedes meter. Hay países, en cualquier lado, que tú estás en el teatro nacional más caro del mundo, entra un loco y asesina a 20. Aquí eso, gracias a Dios, no pasa. Entonces, somos privilegiados de vivir en República Dominicana y somos privilegiados hoy día de tener jóvenes como esta niña que hemos entrevistado hoy. Hemos tenido el placer de conocer, Nicole Pichardo, quien va como diputado a Santo Domingo Oeste. Circunscripción número 4. Circunscripción número 4. Así que vamos a darle seguimiento. Y ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Nicole. Tú sabes que cuando ganes, tienes una deuda de venir aquí. Tengo que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas. Por favor. Así que nada, gracias a ustedes y nos vemos en una próxima entrega de Sobrevivientes.